Hola, hola, jovencitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, esta semana, hoy día, nos toca el tema de sobrepeso y obesidad. Ya vamos a ver este temita de hoy día. En la obesidad, ya, vamos a ver primeramente, vamos a definir, pero de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, en la que se encarga el organismo mundial de ver esta situación, ¿no?, de la salud. ¿Qué cosa es? Dice que es el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación. ¿Cuál es esto? Una acumulación. O sea, según la OMS, al sobrepeso lo define qué cosa como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Que puede ser perjudicial. No dice que va a ser perjudicial. Dice que puede afectar en algún momento o complicar la salud en algún momento. Por lo tanto, es grave, es muy grave, ¿ya? Entonces, ¿cómo le define? Como una acumulación anormal. Claro que todos acumulamos en algún momento grasa, pero esta es una acumulación ya anormal, excesiva, que puede ser perjudicial para la salud joven, ¿ya? Esa es la definición según la OMS. Acuérdense. ¿Cómo afecta el sobrepeso y obesidad en nuestro organismo? Definitivamente va a afectar. Seguramente ahora ustedes no, en su gran mayoría, sufren de sobrepeso. Esta es la consecuencia de una acumulación, como hemos visto anteriormente. Es el resultado de la acumulación exagerada que va a afectar el organismo. Por lo tanto, en esta etapa de la adolescencia casi un poco, ¿verdad? Pero a medida que va pasando los años, eso se genera más grave, va creciendo, ¿no? Va creciendo la obesidad. Aunque hoy en día ya hay niños obesos y todo eso, ya, claro, ¿verdad? Ya se está volviendo ya algo muy de salud pública, se podría decir, ¿ya? Entonces, ¿cómo afecta el sobrepeso? El sobrepeso afecta de la siguiente manera: en las enfermedades más que todo cardiovasculares, o sea, en la circulación de la sangre. Hay tanta sangre que muchas veces las arterias pues ya no están como al inicio, ¿verdad? O sea, ya no fluye la sangre de manera normal. Las paredes de las venas seguramente están incrustadas de grasas, por lo tanto, ya fluye de manera anormal en la sangre, por lo tanto genera problemas cardiovasculares, la primera opción, ¿verdad? Como una cardiopatía o un accidente cerebrovascular, ¿verdad? O sea, el cerebro pues ya no hay sangre y hay un accidente en el cerebro, precisamente porque la grasa, la acumulación de este elemento es tanto que no permite el normal funcionamiento de la circulación, ¿ya? Otro tema importante es la diabetes, algo que es hoy en día está creciendo mucho la diabetes. Seguramente en su hogar o en su familia o alguien tiene diabetes, jóvenes, ¿ya? Son raras las familias, se va a volver raro las familias que no tengan diabetes. Solamente seguramente los que se cuidan o algunos por factor genético, pero en su gran mayoría la tendencia de la diabetes para subir, está subiendo, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque precisamente la obesidad también está subiendo, pues, o sea, el desbalance alimenticio de la persona, del grupo o de la sociedad está cayendo en un grave error. O sea, estamos consumiendo más elementos perjudiciales para la salud que acumulan en el organismo, pero eso, como hemos visto anteriormente, puede ser perjudicial para la salud, ¿ya? La diabetes, jóvenes. Ya, acuérdense, diabetes es una enfermedad de la sangre, precisamente, ¿verdad? Donde la insulina, la hormona que segrega el páncreas, se vuelve resistente hacia las células de los músculos o de la grasa o del cerebro mismo, porque acuérdense que esos elementos del músculo, el cerebro, necesitan de azúcar para poder trabajar. Pero como uno se enferma con la diabetes o se va a enfermar, entonces hay una resistencia de esta insulina y por lo tanto el cuerpo
se engaña a sí mismo y genera más insulina y empieza el sobrepeso. ¿Se dan cuenta? Y empieza a generarse una diabetes. Por lo tanto, esto de la resistencia, bueno, es un tema, seguramente ustedes pueden investigar, pueden leer por qué hay una resistencia de la insulina, por qué se genera y cómo puedo calmar, cómo puedo normalizar esto. Ahí ustedes van a encontrar que la única forma de normalizar es pues haciendo un balance de tus alimentos y el ejercicio, jóvenes. El ejercicio físico es importante para poder contrarrestar este elemento de la diabetes. Cuando uno se somete al sedentarismo excesivo, está propenso a generar una diabetes. Y peor aún si hay un desbalance de la alimentación todavía. ¿Ya? Entonces, acuérdense, los factores son qué cosa, cómo afecta al organismo el sobrepeso, afecta en qué cosa, en las enfermedades cardiovasculares, en la diabetes, en los trastornos del aparato locomotor, en especial en la osteoartritis, enfermedades degenerativas de las articulaciones muy que a veces generan mucho dolor, o sea, las articulaciones, ¿ya? La rodilla, todo aquello que genera movimiento por el sobrepeso, esto va a generar una osteoartritis, dolores de los huesos, que le va a causar un problema más adelante. Y algunos cánceres también. Algunos cánceres también generan sobrepeso, como el endometrio, la mama y el colon. Ya jóvenes, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal. Ya, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal. IMC, ¿verdad? O sea, cuando el sobrepeso aumenta, entonces el riesgo de contraer también aumenta. Y son enfermedades no transmisibles que únicamente están en el organismo, pero que te está afectando. ¿Ya? Entonces acuérdense de cómo afecta el sobrepeso. Causas del sobrepeso en la obesidad. Vamos a ver unas causas. La primera causa, la falta de balance energético. Falta de balance energético. Muchas veces consumimos más de lo que gastamos. O sea, yo tengo que consumir una adecuada número de proteínas, de carbohidratos, de todos esos elementos que nos van a ayudar al organismo. Necesariamente necesito de carbohidratos, necesito de glucosa, porque acuérdense que los músculos y el cerebro trabajan con glucosa. Si no hay glucosa tampoco no trabajan, pero un exceso es el problema. Por eso dice acá, falta de balance energético. O sea, consumes más de lo que gastas. Si tú quieres consumir bastante, entonces tienes que realizar también bastante desgaste físico. ¿Ya? Si tú consumes más y no haces desgaste físico, entonces estás acumulando, como hemos dicho, ¿no es cierto? Estás acumulando grasa, estás acumulando carbohidratos porque no lo estás gastando debidamente. Pero ¿qué ocurre si tú consumes más carbohidratos, más glucosa, pero haces un desgaste físico? Entonces estás llevando en un equilibrio, en un balance energético. El problema radica cuando tú consumes más y no gastas lo suficiente, pues lo acumulas, ya lo acumulas. Ahí se genera el sobrepeso u obesidad. ¿Qué más? Poca actividad física. Como hemos visto, ¿verdad? Si no hay actividad física, entonces necesariamente va a ocurrir que se genere una obesidad. El medio ambiente es otro factor, otra causa de la obesidad. Uy, estamos bombardeados por dulces, estamos bombardeados por pasteles. Los niños están bombardeados por cosas deliciosas, entre comillas, las cuales únicamente son azúcar y carbohidrato. Si ustedes se dan cuenta, es lo único que genera eso, ¿no es cierto? Azúcar y carbohidrato en exceso. Si bien es cierto, necesitamos, pero en exceso hace daño. Por lo tanto, el medio ambiente nos está llevando a ser consumidores de esos elementos y definitivamente la causa va a ser, pues, la obesidad. Otro factor, otra causa son los genes. Es muy probable si es que hay un obeso en la familia, el papá obeso o mamá obesa, tú también probablemente puedas ser obeso, pero eso se puede revertir. ¿Cómo se revierte? Y asumiendo o teniendo un autocuidado. Ya acá ya tiene que ver ya el autocuidado de la persona, tomar conciencia de sí mismo y hacerse un plan para no llevar a ese
o no seguir ese ritmo de genes de mi familia de repente. Yo quiero cambiar y puedes cambiar, revertir y construir un nuevo gen, que sí se puede, ¿eh? Construir un nuevo gen y lo vas a también dar de herencia de repente a tu descendencia o a tu familia. Entonces los genes son muy importantísimos. Cuando los genes siguen la secuencia, y tú te ves esclavizado, como que ya no tienes escapatoria, a veces decimos, ¿no? Así será, pues entonces tú te sometes a eso, entonces la obesidad cumbe, pues. Pero cuando uno se da cuenta, toma conciencia, puede revertir ese acto malo que estaba o que ha ocurrido o que puede ocurrir. Ya jóvenes, entonces los genes juegan un papel importantísimo en la causa del sobrepeso. Otro factor es el emocional, pues. Muchas veces la alteración psicológica hace que uno, o por una depresión, por un estado de ánimo, la cual el organismo se engaña a sí mismo y te induce a que consumas elementos como quien dice, no, esto te va a calmar, algo así, ¿verdad? Y uno nos engaña, pues, nos engaña la parte emocional. Por tanto, dice, ¿no? El factor emocional también es muy, muy importantísimo aquí. Hay que controlar el estrés, hay que controlar la angustia, hay que controlar la depresión, porque esos elementos o esas alteraciones psicológicas nos pueden llevar a ser consumidores sin que nos demos cuenta y después la consecuencia va a ser generar un sobrepeso o una obesidad. ¿Ya? Bien, jóvenes, hay otros temas, ¿no? La parte hormonal, la parte del sistema endocrino, que ya es más médico, se puede decir, pero hay que tener presente también, si es que todo esto está fallando, todo, no hay nada de esto, entonces pues la parte endocrinológica, pues de repente algo está mal, alguna hormona, alguna alteración, y siempre es bueno revisarnos y hacernos ver si es que estamos pasando por algo de esto, ¿ya? Tipos de obesidad. Bueno, hay obesidad genética, como hemos visto, ¿no? Hay una obesidad genética, que el papá o la mamá son obesos, entonces la genética lo transmite al niño y el niño asume esa secuencia y mientras como no se da cuenta lo está asumiendo y es propenso, pues cualquier cosita come y se engorda, pues, ¿no? Ya está propenso de repente a eso, pero uno puede revertir esa situación a medida que uno tome más conciencia. Inclusive los mismos padres pueden ayudar a los niños a que no se sometan. De repente el papá es consciente también, no, yo soy obeso, no quiero que mi hijo sea obeso, entonces le está enseñando un nuevo hábito saludable de repente y quiere revertir esa situación. Entonces la genética es muy importante. La dietética, pues, ¿no? La dietética, el elemento que consumimos, más carbohidratos o menos carbohidratos, hay que hacer un balance en cuanto a eso. Acuérdense que tenemos que consumir lo que gastamos. Si yo gasto tanto actividad física o actividad mental, entonces tengo que consumir lo proporcional a eso. No puedo consumir más de lo que gasto, porque si no estaría haciendo una acumulación y esa acumulación se genera en sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y hay un desajuste del sistema. El sistema interno, el sistema de nuestro organismo también hay un desajuste. Nos engaña, como les dije, ¿verdad? O sea, a veces consumimos cosas que no están a la altura o al momento del organismo. Por lo tanto, hay que ver si es que hay una falla en el sistema, hay que consultar al médico y de repente algo está fallando. Otro defecto es el termogenético, ¿verdad? Otro, el tipo nervioso, como hemos visto, las alteraciones psicológicas, que pueden también causar una obesidad, y las enfermedades pues, endocrinas o endocrinológicas, ¿ya? Estas enfermedades endocrinas ya son de las hormonas que también pueden generar un desbalance dentro del organismo. Bueno, hay diferentes tipos, como hemos visto, ¿no? De obesidad genética, dietética, desajuste del sistema, defecto termogenético, el tipo nervioso y las enfermedades endocrinas. Bueno, hay que investigar, jóvenes, estos temitas. Si es que en algo está, de repente hay alguien que se siente en este problema, entonces podemos revertir, como les dije, ¿no? Hay que solamente tomar conciencia y asumir un nuevo estilo o un nuevo hábito para poder revertir esta situación. Y si hay en la casa un obesito o alguien que está ahí, entonces además está ustedes como estudiantes que también reviertan esta enseñanza y
por lo menos inculguen algo en la familia o a ustedes mismos, ¿cierto? Entonces, esto de la obesidad es un problema que está, como les dije, está creciendo y esto está avanzando. Y como no a veces genera un malestar al inicio, no nos damos cuenta y lo dejamos de lado, lo dejamos, como quien dice, ¿verdad? En segundo plano, porque no nos afecta tanto en el momento, pero esto a la larga va a sufrir consecuencias, va a traer consecuencias. Por lo tanto, hay que tomar conciencia y hay que verlo esto con mucho cuidado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eh, hasta aquí el tema de hoy día y nos vemos la próxima semana.